Me digan. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga, comenzamos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, les informaré de algunos de los asuntos acordados esta mañana, que tendrán un impacto positivo en la empleabilidad de las personas con discapacidad, en nuestras infraestructuras y en la prevención de incendios. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para fomentar la incorporación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado ordinario de trabajo. Destinaremos 15,5 millones de euros para crear o transformar en indefinidos 100 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, se renovarán los contratos de 3.500 trabajadores en los centros especiales de empleo. La convocatoria contempla también la contratación de 15 trabajadores en empresas y el objetivo es favorecer la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario. Con estas ayudas, que podrán llegar a los 12.000 euros, financiaremos hasta el 90% de los gastos de contratación durante un año de personas con dificultades de acceso al empleo. Otro asunto, desde la Junta de Extremadura estamos comprometidos con la atención a los colectivos vulnerables. Es una prioridad ofrecerles oportunidades laborales, favorecer su autonomía y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. Con este objetivo, hemos aprobado la convocatoria de subvenciones para financiar programas sociales con cargo al 0,7% del IRPF de 2024. Invertiremos 9,7 millones de euros en acciones formativas, laborales y sociosanitarias que desarrollen entidades del tercer sector y Cruz Roja para personas en situación de pobreza o exclusión social durante el año 2025. La cuantía supone un aumento de casi medio millón de euros con respecto a la convocatoria anterior. En otro orden de asuntos, hoy hemos dado luz verde a una inversión de 2,7 millones de euros en una infraestructura clave para nuestra región, la universidad. Hemos duplicado la transferencia anual para cubrir las inversiones necesarias en todas las facultades y centros de la Universidad de Extremadura, así como los servicios centrales, las residencias universitarias Quinto Centenario de Jarandilla de la Vera y las instalaciones del Servicio de Actividades Físicas y Deportes. Se van a hacer mejoras en las instalaciones para adaptarlas a las nuevas necesidades docentes y a las laborales de investigación. También se actuará sobre los sistemas de climatización, la iluminación y las cubiertas. La Junta de Extremadura reafirma así su compromiso con nuestra universidad y con su excelencia. Seguiremos trabajando para que cada vez más alumnos de dentro y fuera de la región nos escojan para cursar sus estudios de grado, máster y doctorado. Otro orden de asunto, quiero hablarles de las medidas que está impulsando la Junta de Extremadura para la prevención de incendios. Se trata, en todas las épocas del año, de una prioridad para este Gobierno. En Extremadura hay 14 zonas de alto riesgo de incendios forestales. Una de ellas se encuentra en el Parque Nacional de Monfragüe, ya que debido a sus características es favorable la propagación del fuego. Hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización en el Plan de Defensa de Monfragüe para mejorar los trabajos de prevención en el Parque Nacional y reducir los tiempos de respuestas. Entre otras acciones, se crearán cortafuegos, puntos de agua y una red de accesos que asegure las intervenciones y las posibles evacuaciones en caso de emergencia. Y antes de finalizar, me gustaría informarles de que hemos dado luz verde a la primera convocatoria del concurso regional de artesanía para 2024. Unos premios que recuperamos después de 6 años sin celebrarse, para apoyar a nuestros artesanos y poner en valor su trabajo. Como novedad, aumentamos el presupuesto de 20.000 a 25.000 euros e incorporamos 2 nuevos galardones. Queremos defender el papel que la artesanía tiene en Extremadura en el desarrollo de la economía regional, en la generación de empleo en nuestros pueblos y en la defensa de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Es todo por mi parte. Me pongo a su disposición si quieren hacer alguna consulta. Si les parece, comenzamos con los asuntos del Consejo. Sí, en cuanto a las medidas de prevención de incendios, ¿cuánto presupuesto hay destinado? ¿No lo ha dicho? No lo he dicho. Los incendios, un momentito. Se lo digo ahora mismo. A ver.
Pues no lo tengo aquí esa información. Vamos a pasársela inmediatamente, ¿eh? Ahora hacemos una consulta y no tengo el importe total de la ayuda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hay? Buenos días. Yo quería preguntarle pues, si hay alguna novedad respecto a presupuestos, cuándo se van a presentar. Esa sería una. Y otra también es el concurso de ambulancias, si hay también conocimiento de cuándo se va a volver a licitar, a sacar a concurso. Bien, sobre la primera pregunta, estamos trabajando y evaluando las propuestas y las demandas que se nos están haciendo y esperamos en lo más breve posible poder tener ya una respuesta en cuanto al presupuesto. Y en cuanto al concurso de ambulancias, me ha dicho, porque no la escuchaba bien, le vamos a dar la información también de cuándo va a ser la próxima convocatoria. Sí, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle su opinión por el convenio integral de concertación social que han firmado hoy las diputaciones con los agentes económicos y sociales de la región. No sé si pueden ver en ello a lo mejor una pretendida suplantación de la Junta de Extremadura en ese ámbito de la concertación, no lo sé. Bueno, desde el Gobierno lo único que queremos es que cualquier convenio desde cualquier administración lo que sirva es para mejorar la calidad de vida de los extremeños. No vemos ninguna otra posición en este momento. Creemos que todo lo que sea positivo para mejorar una concertación social pues es importante. ¿Alguna pregunta más? Sí. No. Pues muchas gracias. ¿Pregunta más? No lo sé. No.